Comenzamos directamente en Italia, un tema que tiene que ver con nuestra entrevista y así lo introducimos acá en nuestro espacio cultural. Allí diversos artistas piden la exclusión de Israel de la Bienal de Arte de Venecia, que ya arranca el próximo 20 de abril. Mediante una carta avalada por más de 8.000 suscriptores, artistas, instituciones y organismos culturales exigen a la Fundación de la Bienal de Arte de Venecia excluir a Israel de este evento. Con un contundente no al pabellón del genocidio en la Bienal, los firmantes califican como inaceptable acoger a un Estado comprometido en las atrocidades que continúan contra los palestinos en Gaza. Esta es la primera pantalla que les doy de lo que sucede con la Bienal de Arte de Venecia. La segunda pantalla tiene que ver precisamente con los 114 artistas de Latinoamérica y el Caribe, quienes ya están participando en la 60ª edición de la Exposición Internacional de Arte de Venecia, la Bienal de Venecia, una de las más importantes, para no decir la más importante del mundo, que comienza el 20 de abril hasta el 24 de noviembre. Ya les cuento, la muestra se ha titulado Extranjeros por todas partes, es el tema central, y por primera vez está comisariada por un representante latino. Hablamos del curador y escritor brasileño Adriano Pedrosa. Se han dispuesto dos secciones, una contemporánea y otra histórica, básicamente los dos aspectos en los que el curador es especialista, y en ella se destaca la presencia que tendrán los artistas queer, por ejemplo de Argentina, la Chola Mendoza, cuyo trabajo fue seleccionado para formar parte de la exhibición principal, como otros países que están ya preparando sus comisiones a sus artistas. En el caso de Venezuela estará Juvenal con la propuesta de arte cinético, en el caso de Bolivia llegará una propuesta que tiene que ver con fotografía, performance. Vamos a conversar sobre este tema en nuestra edición central. Les muestro quién es mi invitado. Nos acompaña desde Bolivia Juan Fabri. Además de ser un gran amigo, es antropólogo, curador y artista. Estudió antropología en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Cursó maestría en antropología visual y documental antropológico de la Facultad Latinoamericana. También ha sido parte de la Bienal Sur 2019 celebrada en Argentina, y en 2021 fue curador del seminario Desobediencias Prácticas en la Tate Chance. Hoy nos acompaña vía Zoom y quiero darle las gracias por esperarnos y atendernos a esta hora desde nuestra edición central. Querido Juan, bienvenido, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, buenas noches a ustedes, a ti Saraí en especial. Muchísimas gracias por darme este espacio. El privilegio siempre es nuestro. ¿Cuál es el papel que juega Latinoamérica en una bienal donde el lema primeramente es extranjeros? ¿Quiénes son los extranjeros en realidad para esta Bienal de Venecia? Sí, es muy interesante la propuesta curatorial que plantea el curador brasileño Pedrosa, porque también por un lado hay todo un foco en Latinoamérica, en pensar, digamos, él como curador siendo extranjero, curando esta muestra central de la Bienal, convocando artistas latinoamericanos, y también, bueno, hay otro eje que es Medio Oriente. Italia ha tenido varios problemas de racismo y de discriminación, y sabemos que la migración, digamos, en un proceso contemporáneo actual en Italia es un problema que se nota en el racismo, se nota en la discriminación, se nota en muchísima gente italiana disconforme con la migración, principalmente que llega de África, y es allí donde, digamos, Pedrosa decide analizar y proponer esta bienal, ¿no? Pensando en quién es el extranjero, quién es el migrante, y también pensando en todos los italianos o en la historia larga de Italia de migraciones, y muchísimas de estas migraciones hacia Latinoamérica. Entonces hay un foco también en todos esos artistas que han salido en la primera mitad del siglo XX de Italia y que han llegado muchos a América Latina, ¿no? Argentina, Brasil, a Bolivia, a Venezuela, y hay un foco también en convocar a esos artistas migrantes, y eso es muy interesante también.
Juan, me gustaría preguntarte, en medio de este contexto que describes en relación con lo que sucede en Italia, también reflejo de lo que sucede en la mayor parte de Europa, ¿puede Latinoamérica como continente, no digo yo específicamente de los países, sino como continente, ser contestatario ante lo que sucede en este continente en relación a cómo nos ve? Es decir, me invitan y de alguna manera yo en la fiesta pues trato de ser lo contrario a lo que supuestamente me han invitado, es decir, no complaciente, no seguir con las mismas estructuras de lo que creen que es Latinoamérica y por otro lado también demostrar que existen otras maneras de acercarse a Latinoamérica que no es necesariamente desde la posición colonialista. ¿Cómo lo ves como curador y además como crítico sobre este tema? Sí, yo creo que ese es el gran reto que tiene la Bienal de Venecia, en el sentido en que no deja de ser esta relación norte-sur que se establece, o sea, la relación entre quien manda, quien propone la hegemonía del arte y quienes somos los países, digamos, periféricos de alguna manera. Entonces, yo creo que la relación norte-sur, en el que el norte es quien avala, quien decide y también quien propone que es el arte, sigue siendo, digamos, ese centro hegemónico. Y la Bienal de Venecia es quizá no sé, uno de los pilares de ese centro hegemónico desde donde se decide qué es arte y qué se avala por arte también. Entonces, uno de los retos es cómo los artistas latinoamericanos y el propio curador, el primer curador latinoamericano, el primer curador de Venecia, que es latinoamericano, pueda, digamos, proponer o transformar o tener un discurso más crítico sobre las relaciones norte-sur. Y creo que Pedrosa está proponiendo ese discurso, está debatiendo, está sugiriendo un discurso en el que está planteando a través de la migración estas relaciones, o establecer o poner en debate estas relaciones norte-sur. Yo creo que sí es posible, pero es todo un reto, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla la Bienal y hasta dónde se logra replantear estas relaciones también, ¿no? O poner en debate estas relaciones norte-sur, de hegemonía y periferia. Juan, rápidamente quiero mostrarle al público que nos ve, que no está del todo quizás empapado sobre lo que sucede en temas de la Bienal, mostrarles muy rápidamente quién es Adriano Pedroso, un poco para tener una idea general de quién es el curador de esta muestra. Les mostramos en pantalla, valga la redundancia. Acá está. Adriano Pedroso es escritor y curador brasileño, director de varias muestras individuales sobre temas expositivos. Fue curador adjunto de la 24 Bienal de Sao Paulo en 1998, co-curador de la 12 Bienal de Estambul, conoce, digamos, un espacio más allá de lo que sucede en Brasil y además es curador del pabellón de Sao Paulo en la 9ª Bienal de Shanghái. Esto fue en el año 2012 y preside un elemento importante que no lo hemos colocado acá por espacio, preside uno de los museos más importantes en Brasil, precisamente desde el ámbito de la dirección. Es decir, no es un curador sin experiencia, no es un curador que solo conoce lo que sucede en Latinoamérica y en segundo elemento es un curador especializado en materia histórica. De hecho, la mayoría de las series individuales que ha dirigido, en las que ha participado, tiene que ver con la historia de la mujer, historia del arte, es decir, tiene un contexto general de qué sucede en el ámbito artístico en el mundo. En esa medida, me gustaría preguntarte, ¿cómo analizar, en el caso tuyo, porque es el ejemplo más cercano, las propuestas que, por ejemplo, han llegado desde Bolivia? Siempre hay como que cierta crítica alrededor de lo que se escoge o de lo que un gobierno o un estado selecciona para llevar a la Bienal o desde lo que la Bienal se invita de un país. Siempre, evidentemente, existen las críticas. Me gustaría saber tu opinión en relación con estas propuestas contemporáneas, distintas, que reflexionan sobre temas que sin duda alguna son importantes socialmente para el país. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el trabajo, quiero responder en dos partes esto, Saraí, por favor. Una es entender que yo creo que como bolivianos es muy importante pensar en la Bienal de Venecia, pero también creo que es muy importante pensar en los procesos locales, es decir, qué pasa con la Bienal de La Paz, qué pasa con la Bienal de Santa Cruz, y creo que eso me parece que es un foco de interés para toda la región, ¿no? O sea, qué pasa con la Bienal de Cuenca en Ecuador. Creo que hay bienales locales que también, o sea, que su mirada es el arte contemporáneo, que hay que seguir promoviendo, y creo que estos procesos locales son los que después pueden salir a tener un contacto, digamos, internacional, más global. Y estos procesos locales yo creo que hay que seguir fortaleciéndolos y no hay que dejar toda esta tarea del desarrollo de las artes a
digamos, a una bienal internacional como la Bienal de Venecia, sino hay que pensar en la importancia de los eventos y los procesos locales. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que Pedrosa ha hecho, en el caso boliviano, ha hecho un gran trabajo. Creo que la selección de artistas es impresionante, es alucinante. Yo valoro muchísimo que esté yendo un artista joven boliviano como River Claure. Creo que es un fotógrafo que tiene un potencial gigante y que está viendo y analizando críticamente digamos, la sociedad boliviana y tener un representante joven boliviano en la Bienal de Venecia, en el pabellón central, creo que es importantísimo. Hay gente digamos, de una trayectoria más amplia en Bolivia que igual va a acompañar la presencia de River, como por ejemplo María Galindo, con Mujeres Creando, como parte de una selección, de una muestra particular. Después también va a estar Marina Núñez del Prado, que aquí es importantísima. Está Gismondi también, las fotografías de Gismondi. Está Tamayo, un indigenista también de la primera mitad del siglo XX. Entonces, ahí está Landia Pantoja también, que es otro, digamos, otro ícono del arte boliviano. Entonces, ahí creo que Pedrosa ha mirado, por un lado, una historia del arte boliviano y ha escogido, digamos, referentes importantes para nosotros. No son los únicos, obviamente, pero sí son muy importantes. Y por otro lado está impulsando a este artista joven, River Claure Cochabambino, que me parece importantísimo. Eso me parece que para Bolivia sí ha sido, o sea, sí va a ser un gran impulso y la selección es muy buena, es muy importante. Creo que no es así en todos los países. Por ejemplo, en Ecuador solo está yendo Guayasamín, que si bien es un artista importantísimo, creo que le faltan artistas ecuatorianos a la muestra. Pero en todo caso creo que sí se nota que hay un curador latinoamericano seleccionando obras latinoamericanas, porque digamos, en otras versiones de la Bienal no sentíamos esa repercusión de ese llamado a tantos artistas latinoamericanos y eso está buenísimo. Gracias, Juan. Te agradezco el último resumen. Te agradezco además que lo hayas hecho en tan poco tiempo, porque acá el tiempo se nos acabó, pero has logrado completar la idea y te agradezco muchísimo. Ha sido un placer verte, así sea a la distancia. Un gran saludo hasta La Paz. Un cariño, Saraí. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Allí están las consideraciones de los que dices que saben sobre estos temas en materia cultural. Se nos acaba nuestra edición central.